Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es una comunidad académica, cultural y educativa de carácter independiente. No guarda vínculo institucional, representación oficial, ni recibe auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de Family Search, ni de ninguna otra plataforma o entidad dedicada a la genealogía o historia familiar. Promovemos una genealogía ética, responsable y respetuosa, enfocada en preservar la memoria, honrar la dignidad y conectar generaciones con integridad. Bueno, buenas tardes. En esta bonita tarde-noche tenemos el siguiente tema. Se llama Descubre tu herencia psicológica al hacer historia familiar, impartida por hermano Arturo Castillo de México. Y vamos a darle el tiempo. Adelante, hermano Arturo. Hermano Arturo. Ah, ok, ya sé. Sí, vemos la imagen. El audio. Falta. Hermano Arturo, su audio está apagado. Ok, perdón. Ahora sí, ¿me escuchan, hermanos? Ok, dice, descubre tu herencia psicológica al hacer historia familiar. Entonces, yo inicio con una pregunta. ¿Sí me están escuchando, verdad, hermanos? Sí, Sí, hermano. Ok, Sí, perfecto. profe, lo Entonces, escuchamos muy bien. ok, mi pregunta es, ¿podemos heredar traumas, desórdenes mentales o alguna enfermedad mental o heredar a nuestros hijos nuestras situaciones emocionales? ¿Qué piensan, hermano? ¿Es posible esto? Sí, sí es posible. Sí es Sí, yo posible. también digo que sí. Ok, ¿alguno de ustedes tiene un testimonio al respecto que quisiera compartir? Bueno, yo quiero compartir algo. A ver, Este, tuvimos una situación en la familia donde uno de mis sobrinos se molestó por algo y nos dejó de hablar. Y él guarda ese resentimiento, pero lamentablemente se lo ha traspasado a sus hijas. Entonces, cuando las niñas son pequeñas y todo, pues ellas ni siquiera sabían de qué se trataba todo el asunto, ¿verdad? Y ahora, muy bien, Blanquita. Entonces, simple y sencillamente ha venido como consecuencia el resentimiento de familia a familia, ¿cierto? Ok, entonces, trataremos de descubrir lo que dice la epigenética. Entonces, hermanos, para poder descubrir qué es la epigenética, vamos, por favor, a ver un video. Hermana Blanquita, hermana Lupita, ¿puede compartir el video? Dejo de compartir sí, para que ustedes lo exacto, compartan, ¿sale? hermano. Sí. Ok. ¿Qué pasaría si te digo que debido a que alguien que estuvo preso en un campo de concentración de la Alemania nazi puede ser el causante de alguna afectación genética hoy en día? ¿Es posible que un hecho traumático en el pasado afecte a futuras generaciones? Hablemos de epigenética. Los seres humanos somos la expresión viva de las proteínas que fabricamos a partir de nuestro ADN.
Estamos constituidos por células y cada una de ellas, excepto las sexuales, contiene 23 pares de cromosomas. Estos cromosomas son una línea muy larga de nucleótidos que conforman nuestro ADN. Esta línea de nucleótidos se divide en genes y la podemos comparar con una máquina productora de proteínas con un manual para formarlas. Es el manual de producción de lo que debemos ser y está predeterminada en nuestra impronta genética el color de piel, ojos, con textura física y hasta parte de nuestra personalidad. En base al ADN que tenemos dentro del núcleo de la célula, produciremos ARN mediante un proceso conocido como transcripción. El ARN formado se lo denomina ARN mensajero y saldrá del núcleo hacia el citoplasma celular para formar las proteínas. Su formación es llevada a cabo por los ribosomas que leerán este ARN e irán pegando aminoácidos hasta la formación de las diferentes proteínas. Este último proceso es denominado traducción. El cuerpo humano es la expresión de estas moléculas de ADN, por lo que podemos imaginar a esta secuencia genética de ADN como una máquina de genes que ensambla proteínas siguiendo esta secuencia. Un concepto muy importante es que las proteínas del cuerpo no se fabrican continuamente, y hay momentos que por diferentes mecanismos se activa o inhibe dicha producción. O sea, que por muchos momentos produciremos ciertas proteínas y por otros no. Es como que si hubiese un interruptor que prende o apaga la máquina. Está comprobado que estos interruptores existen y en ciertos casos se pegan a los diferentes genes y se denominan epigenomas. Cuando se pega un grupo químico de los metilos a los genes ocurre lo que se conoce como metilación y está bien estudiada y se sabe que inhibe la transcripción del ARN, lo que lleva a frenar la síntesis proteica. Mientras que hay otros que harán lo contrario, estimularán la transcripción de dichos genes e inclusive pueden aumentar la cantidad y velocidad de producción proteica. También está demostrado que dichos cambios epigenéticos se pueden mantener en la división celular, por lo que se conservan de una célula madre a una célula hija. La metilación del ADN, por su parte, es uno de los procesos epigenéticos más relacionados con los trastornos postraumáticos y el desarrollo de algunas enfermedades. Estudiando veteranos de guerra, se descubrieron cambios moleculares en aquellos con estrés postraumático. Estas investigaciones sugieren que una vulnerabilidad en un proceso epigenético como la metilación del ADN predispondría a una alteración en la respuesta futura del organismo al estrés. Y si bien muchos de estos cambios epigenéticos del ADN no afectan o se borran en el espermatozoide u óvulo, algunos se conservarán y al conservarse estos cambios en las células sexuales se heredarán de padres a hijos. Por lo que muchas de las experiencias vividas por nuestros progenitores, las cuales modificaron su expresión genética, pueden ser heredadas a sus hijos dándole forma a nuestro propio epigenoma. Esto lleva a la conclusión de que muchas de las atrocidades cometidas en la historia del hombre, cuyas víctimas afortunadamente sobrevivieron a ellas, provocaron metilaciones en regiones del genoma humano que pueden interferir en el control de estrés y la ansiedad, llevando no solo a la afectación de la persona que sufre el trauma, sino también a sus futuras generaciones. El audio nuevamente. Perdón. Ok, hermanos, decía, nos damos cuenta con este video cómo nosotros somos capaces de poder heredar situaciones traumáticas, situaciones que tienen que ver directamente con nuestra salud mental y que en un momento determinado nosotros podemos descubrir, soy romántico o soy enojón o soy muy risueño y a lo mejor no sabíamos que lo hemos heredado de un ancestro nuestro. ¿Por qué? Por esto que se llama epigenética, ¿de acuerdo? El término epi significa que está por arriba de lo genético. Entonces, hermanos, en esta clase vamos a ver si podemos aprender un poquito más acerca de ello. Entonces,
vamos a lo siguiente, hermanos. ¿Son necesarias? Ok, perdón, hermanos. Ok, ok. Ahora, fíjense, esta persona está teniendo una situación y yo les pregunto esto. Para ti o para ustedes, hermanos, ¿qué significa la siguiente frase? Lo que eres depende dónde estabas, cuándo. Piénsenlo bien, hermanos. La frase es, lo que eres depende dónde estabas, cuándo. Para ustedes, ¿qué significa, hermanos? ¿Alguien que me quiera decir lo que se le venga a la mente cuando ve esta frase? Depende de Tal la vez, bueno, depende de la circunstancia, hermano. Como dice ahí, dice ahora sí, en el momento donde te encuentras y como tú reaccionas, es como tú vas a responder, ¿no? A algo. ¿De acuerdo? Lo que eres, lo que soy, depende. Ajá. Eso que soy depende del lugar donde estaba, cuándo qué. Cuando ocurrió un hecho, ¿sí? Cuando confronté una situación, cuando salí de un problema, cuando encontré un problema, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso, hermanos, juega en nuestro quehacer y en nuestro hacer. Entonces, con esta frase, hermanos, vamos a tener presente que hay muchas cosas que nosotros podemos en un momento determinado evitar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, esta chica, perdón, esta chica, ¿ah? Descifrando la herencia psicológica. ¿Puede la genética explicar nuestro comportamiento? Bueno, estamos justamente en esta clase para ello, hermanos, para ver hasta dónde la genética puede explicarme por qué yo soy como soy, por qué lo que yo soy depende de lo que estaba, dónde o cuándo fui concebido. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, cuando exploramos nuestra historia familiar, nuestro enfoque se centra en nombres, fechas y lugares. Pero, hermanos, conviene recordar que nuestra herencia no solo está escrita en documentos históricos, también está escrita en nuestro ADN. En clases anteriores se habló acerca del ADN y por qué es importante el ADN. Entonces, hermanos, la herencia genética no solamente está en el ADN, también está en nuestro enfoque, ¿sí? De los lugares, perdón, de las cosas que ocurrieron cuando nosotros probablemente fuimos concebidos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado con esto para poder seguramente comentarlo con nuestros hijos, con nuestros nietos y poder hacer que ellos tengan una mejor situación de la que nosotros hemos vivido, ¿de acuerdo? Entonces, la genética juega un papel fundamental en nuestra identidad, influyendo no solo en nuestra apariencia física, sino también en nuestros rasgos psicológicos y emocionales. Por eso veíamos el primer video, hermanos, justamente para darnos cuenta cómo es que la genética influye en nosotros. Se cerró su micrófono, hermano Castillo. Ya, perdón, hermanos. Ok. Y ahora qué, ok, sale, aquí estamos, esta cosa. Bueno, ok. Ok, entonces, ¿puede la psicogenética ayudarnos a comprender mejor nuestras raíces? Muy bien, pues eso es lo que pretendemos, ¿de acuerdo? Que la psicogenética pueda ayudarnos a comprender mejor quién soy, por qué me comporto de la manera como me comporto, por qué actúo de la manera en que actúo. Y yo pienso que es mi carácter, pero ese carácter, hermanos, también ha sido heredado, no por el ADN, sino por una cuestión psicogenética, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, la, la influencia, la influencia de la genética en la psicología.
La psicogenética es un campo de estudio que analiza cómo los genes pueden influir en nuestra personalidad, en nuestro comportamiento y en la tendencia a padecer ciertos problemas de salud mental. Entonces, hermanos, no sé si quizá en su familia tengan alguna situación como esta de una salud mental. En casa, yo sí tengo a un nieto que es autista, ¿de acuerdo? Y ese nieto a nosotros nos enseña muchas cosas, pero también nos enseña que por línea paterna, ¿sí? Hubo personas que tuvieron problemas con situación mental. Y entonces nuestro nieto desafortunadamente ha heredado eso. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tratar de vivir de acuerdo con ello. Ahora, las investigaciones actuales, hermanos, han demostrado que características como la extroversión, la inteligencia y la resiliencia pueden tener una base genética, aunque también dependen de nuestro entorno y de nuestra crianza, ¿sí? Entonces, acabamos, hermanos, de ver algo que llamó la atención del mundo durante un poquito más de un mes. El famoso mundial de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México. Y yo como mexicano, hermanos, estoy tan sorprendido de ver la manera como mi pueblo, el pueblo mexicano, se unió totalmente y cómo eh, hizo sentir bienvenidos a cualquier persona que visitó nuestro país. Pero, hermanos, la situación es muy simple, muy fácil de comprender. Los mexicanos somos así. Somos apapachadores, somos consentidores, tenemos carisma para poder estar con las personas, nuestro vecino, nuestro visitante, la persona que está en la calle, nosotros somos capaces de hacerles pasar a nuestra casa, de socorrerlos, pero es algo que está en nuestra naturaleza. Entonces, ¿quién nos enseñó eso? Seguramente que nuestros ancestros, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora, vean. Ah, no alcanzo a ver esta. Voy a bajarla un poquito. Uno de los aspectos más fascinantes de este campo es la influencia de la epigenética. ¿De acuerdo? Entonces, el entorno puede activar o apagar ciertos genes que heredamos a lo largo de las generaciones. Eventos significativos en la historia de una familia, tales como conflictos, migraciones o pérdidas, pueden heredar marcas en la genética de las siguientes generaciones, afectando su bienestar emocional y mental. Ok, entonces, fíjense, veía yo un video de una chica que nació en los Estados Unidos, pero sus padres son mexicanos. Y entonces ella con mucha emoción comentaba, estaba hasta incluso llorando, ella decía, yo nací en Estados Unidos, pero me siento mexicana, estoy orgullosa de los mexicanos. Mis padres me enseñaron la cultura norteamericana, pero yo amo a la cultura mexicana. Siempre que puedo, vengo a Jalisco, visito a mis abuelita y con ella soy feliz. Entonces, qué es lo que pasa en esta situación que yo comento? Bueno, esta chica tiene una marca genética, ¿de acuerdo? Esa marca genética le afectó a ella, haciéndole sentir que el ser mexicano es lo mejor que a ella le pudo haber pasado. Entonces, aunque sus padres tratan en un momento determinado de educarla con los valores de la cultura norteamericana, ella dice, bueno, pero yo soy mexicana. Y entonces ella ama lo mexicano, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, la epigenética estudia los mecanismos químicos que encienden o apagan nuestros genes sin alterar la secuencia del ADN. Sirve para que el cuerpo interprete el manual de instrucciones genéticas según el entorno, explicando por qué hábitos como la dieta, el estrés o el ejercicio influyen directamente en la salud y en el envejecimiento. Hermanos, actualmente estamos en una época en la cual tanto los hombres como las mujeres
están afanosamente empeñados en cuidar su salud, en cuidar su cuerpo, en cuidar verse bien, ¿de acuerdo? Y entonces hay muchas dietas que se quieren hacer, ya no solamente las mujeres, también los hombres quieren hacer muchas dietas. Y entonces hablan de las dietas veganas, de las dietas de los 20 días, de los 30 días, de las dietas keto, y hay una situación que a lo mejor ustedes conocen, hay un medicamento que se llama Monjauro y que las personas se lo inyectan y entonces empiezan a perder peso y bueno, por qué es esto? Bueno, porque la epigenética está influyendo en cada una de estas cosas. Y entonces, la epigenética influye tanto en la salud como en el envejecimiento. Y no es casualidad, hermanos, que a veces una persona se vea más acabada que otra persona. Por ejemplo, una persona de 60 años se ve como si tuviera 75, ¿sí? Y una persona de 75 años se ve como si tuviera 60 o 50, ¿sí? Y entonces, hermanos, es la epigenética y los rasgos que están influyendo directamente en la salud y en el envejecimiento. Ok, ahora. Las pruebas de ADN ayudan en la investigación genealógica, ¿sí? Es recomendable, hermanos, que podamos acceder a una prueba de ADN. ¿Has escuchado a tus amigos y familiares hablar con emoción sobre el ADN, pero en realidad no sabes de qué se trata? ¿Te preguntas si una prueba de ADN es adecuada para ti? ¿Nos ha pasado, hermanos? Tenemos en Ancestry, por ejemplo, o en MyHeritage, tenemos las invitaciones que nos hacen constantemente de hacernos la prueba del ADN. Hay momentos en los cuales nos ofrecen descuentos considerables para poder hacerlo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y de qué me sirve el ADN? Bueno, hermanos, nos puede servir de muchas cosas, sobre todo para poder conocer más acerca de nuestros antepasados, ¿de acuerdo? Aprender sobre el ADN nos permite ver lo valioso de estas pruebas que podemos hacer y cómo nos podrán ayudar en nuestra historia familiar. Entonces, hermanos, fíjense, yo quiero comentarles algo muy especial. Haciendo historia familiar, yo descubrí algo muy, muy importante. Lo comentaba con la hermana Lupita, no sé si ayer o antier. Ocurre que mi, mi, mi bisabuela, por línea materna, perdón, por línea materna, se llamó Juana Silva Rangel. Ella nació en 1874, ¿sí? Y ella se casó con mi abuelo, que se llamó Macario Castro, ¿de acuerdo? Pero yo descubrí, hermanos, que ella quedó viuda como unos 23 años después, más o menos, como en 1901 aproximadamente, ¿no es cierto? 1898, ella quedó viuda. Entonces, al quedar viuda, ella se juntó con otra persona y tuvo hijos con esa otra persona, pero no se casó. Con Macario Castro sí hay un acta de nacimiento. Y pasaron unos 4 o 5 años casada con segunda persona y esta persona también fallece, ¿de acuerdo? Y pasa un año más y entonces otra vez viene otro hombre a su vida y también tiene hijos con esta persona. Y entonces, fíjense lo que voy a comentar. Ella es mi bisabuela Juana Inés Silva Rangel. Ajá. Y entonces, ocurre que mi mamá se llama Juana Inés Castro Pacheco. Y aquí está lo interesante, hermanos. Fíjense, hay coincidencia. 3 generaciones después, ¿sí? Aparece mi mamá con un nombre igual al de mi bisabuela, Juana Inés Castro Pacheco. Cambian los apellidos, ¿de acuerdo? Pero ocurre lo siguiente, hermanos. Mi mamá se casa en 1939, 40 aproximadamente, y tiene una hija, ¿sí? Y después de esa hija falleció como a los 8 meses. Después de esa hija hubo otra hija que vive todavía, ¿sí?
Y por azares del destino, el esposo de mi mamá se va hacia los Estados Unidos. ¿Ah? Estando en los Estados Unidos, mi mamá se entera de que su esposo ya era casado antes de que se casara con mi mamá. Y dijo, ¿cómo es posible? Me engañó. Y entonces mi mamá se junta con otra persona, segundo marido o esposo, ¿sí? Empieza a repetir la historia de su abuelita, ¿de acuerdo? Pero esta persona solamente tiene un hijo con mi mamá y entonces también se va. Y entonces mi mamá va con un tercer marido, ¿sí? Y entonces viene otro hijo, ¿de acuerdo? Y pasa el tiempo y este personaje también se va. Y entonces mi mamá se junta con otra persona, mi papá, ¿de acuerdo? Y entonces mi mamá, fíjense, siguió el patrón de mi bisabuela. Mi bisabuela tuvo 3 maridos, mi mamá tuvo 4. Mi bisabuela se llamó Juana Inés. Mi mamá se llamó Juana Inés, ¿de acuerdo? Entonces, esta situación, hermanos, es una situación que al hacer historia familiar, a mí en lo personal, me ha permitido saber por qué es que mi mamá tuvo en su vida a 4 personas con las cuales tuvo hijos. Y mi respuesta es, es que lo heredó de su bisabuela que tuvo 3 personas con las cuales tuvo 3 hijos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante, hermanos. Ok, ahora, okay, ¿dónde salió la información, hermanos? La información ha salido de YouTube, ¿sí? El primer video que vimos de Superciencia. Hay un segundo video que la hermana Lupita va a compartir con nosotros, que se llama así, Descifrando la herencia psicológica. ¿Puede la genética explicar nuestro comportamiento? Por David Guerrero Chávez, publicado el 15 de octubre de 2025, y se encuentran, y también otra información que yo encontré en mi propio árbol familiar de Family Search en ayuda y aprendizaje. ¿De acuerdo? Ahora este video, hermanos, fue creado por el Grupo Médico Ángeles, por el doctor Hugo Castro, que se llama Epigenética y Herencia Transgeneracional. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, hermana Lupita, muchas gracias. Yo le pido, hermana Lupita, dejo de compartir Sí, para que usted pueda pasar el video, por favor. perfecto. Epigenética, la herencia más allá del ADN. Y si lo que vivieron tus abuelos, lo que comieron, lo que respiraron o el estrés que soportaron, dejara huellas tan profundas que aún hoy se lean en tu biología. Este fenómeno lo explica la epigenética, un campo que estudia cómo ciertos factores ambientales, como la nutrición, el estrés psicológico o la exposición a agentes tóxicos, pueden modificar la actividad de los genes mediante marcas químicas, como la metilación del ADN o modificaciones de histonas, sin alterar la secuencia genética. Aunque de eso creo que al menos casi todos hemos oído hablar. Lo realmente disruptivo es que estas modificaciones no siempre se limitan al individuo expuesto. Bajo ciertas condiciones, pueden transmitirse a las siguientes generaciones a través de la línea germinal. Este fenómeno, conocido como herencia epigenética transgeneracional, deja en evidencia lo lejos que puede llegar el epigenoma. Un ejemplo paradigmático es el trabajo del Dr. Michael Skinner, quien expuso a ratas gestantes a un pesticida durante una ventana crítica del desarrollo fetal. A pesar de que la exposición fue única y puntual, sus crías, y hasta la F4, mostraron alteraciones reproductivas severas, como reducción en el conteo espermático y anomalías en los órganos sexuales. Estas alteraciones no respondían a mutaciones genéticas, sino a cambios estables en el patrón de metilación del ADN en células germinales. Es decir, el ambiente no solo afectó a los individuos directamente expuestos, sino que dejó una firma epigenética capaz de cruzar generaciones.
Y no es necesario mirar solo hacia la línea germinal para ver estos efectos. Un estudio longitudinal en gemelos monocigóticos, genéticamente idénticos y criados en el mismo hogar, demostró que solo uno de ellos, víctima de acoso escolar infantil, presentaba aumentos significativos en la metilación del gen 5-HTT, relacionado con la recaptación de serotonina y la respuesta al estrés. Este gemelo mostró una respuesta hormonal atenuada, es decir, una menor liberación de cortisol ante situaciones estresantes en comparación con su hermano no acosado. Además, se observó una posible alteración en la sensibilidad de los receptores de serotonina, lo que sugiere que no solo se modificó la producción de cortisol, sino también la forma en que el sistema nervioso interpreta y reacciona ante el estrés. ¿Y qué implicaciones tiene esto más allá del laboratorio? En la práctica, el gemelo acosado desarrolló un perfil psicosocial distinto. Mayor vulnerabilidad emocional. Dificultad para gestionar el estrés. Un mayor riesgo de sufrir trastornos del ánimo en la adolescencia y adultez. En otras palabras, una experiencia social negativa dejó una huella molecular que transformó su forma de adaptarse al mundo. Estos ejemplos evidencian que la expresión génica es profundamente sensible al entorno, tanto a nivel individual como generacional. Pero la historia no termina ahí. El investigador Michael Levin, biólogo del desarrollo y director del Allen Discovery Center en Tufts University, propone una visión aún más audaz y fascinante. La herencia no depende solo del genoma ni del epigenoma, sino que es un sistema dinámico e inteligente. Según Levin, las células no son meros autómatas siguiendo instrucciones. Poseen lo que él denomina competencia morfogenética, una capacidad para detectar errores, reorganizarse, compensar pérdidas e incluso resolver problemas estructurales durante la formación del organismo. En experimentos con Xenopus laevis, una especie de rana ampliamente usada en biología del desarrollo, se ha demostrado que ciertas células pueden generar órganos funcionales, como ojos completos, en ubicaciones inusuales del cuerpo. Este tipo de plasticidad fenotípica activa revela que las células no solo ejecutan un plan, sino que colaboran, toman decisiones y se adaptan según el contexto. Una especie de inteligencia distribuida que permite que el desarrollo encuentre soluciones viables, incluso ante perturbaciones inesperadas. Y aquí es donde la historia biológica da un giro filosófico. ¿Y si Lamarck, tan criticado por la biología clásica, no estaba tan errado? Aunque sus mecanismos eran especulativos, la idea de que ciertos caracteres adquiridos pueden ser heredados no es tan descabellada en la era de la epigenética. Hoy sabemos que el ambiente puede dejar marcas moleculares sobre el genoma y que algunas de esas marcas pueden persistir más allá de la vida del individuo. La epigenética no reemplaza a la genética, pero la complementa, la amplía y la hace más sensible al entorno. Entender cómo interactúan estas capas de regulación nos permite revisar lo que entendemos por herencia, adaptación y evolución. Porque al parecer, no todo está escrito en las letras del ADN, sino también en los silencios y acentos que el ambiente imprime sobre ellas. Muy bien, hermanos. ¿Qué les ha parecido esto, hermanos? Comentarios, si tienen algún comentario. Para mí todo es nuevo. Impresionante, Jorgito. ¿verdad? Y es súper interesante. Interesante, Sí. hermano. Gracias, hermanos. Fíjense, hermanos, que yo no sé si en sus familias ocurre. En mi familia, cuando yo era niño, sí, me recuerdo unos 10, 12 años, todo el mundo me decía que era yo igual que el abuelo, ¿sí? Y yo decía, ¿pero por qué si no me parezco a él? Pero cuando crecí me di cuenta, sí, es cierto, tengo muchas cosas que mi abuelo tenía, ¿sí? Heredé su carácter,
Y acabamos de observar en el video que nos dice eso, que a veces heredamos el carácter. ¿Sí? Entonces, hermanos, para mí ha sido una situación muy interesante el hecho de poder tratar de preparar esto y traer a colación también las constelaciones familiares de las cuales hablamos hace algún tiempo y ver que todo está conectado. ¿Sí? Entonces, tenemos manitas arriba, Adelante, hermana. Rocío, después Silvana y después Isdalme. En ese orden, por favor. Hermano, una pregunta, ahorita que mencionó para hacerse la prueba del ADN, nada más la prueba del ADN nos va a decir, o sea, de dónde, ahora sí, dónde es, dónde, ahora sí, en qué lugares se encuentra parte de nuestra genealogía. Pero nada más es eso, o también nos va a decir, ahora sí, respecto a nuestra herencia, o sea, lo que acaba usted de mencionar. Ok, me parece que la hermana Silvana le puede responder esa pregunta, ¿verdad, hermana Silvana? Usted dio una clase sobre eso, si no mal recuerdo. Creo que sí. No, estaba pensando, este martes realmente la hermana Moramay dio una clase magistral en investigación genealógica sobre el ADN. Creo que hay algo que tenemos que aprender y es, tenemos distintos tipos de ADN. Lo que nosotros necesitaríamos para trabajar con lo que tiene que ver en nuestra historia familiar es el autosómico. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que el hermano Arturo traía este ejemplo, ¿no? Decía, ¿te pareces a fulano de tal? Dice, podemos ser hijos del mismo padre, de la misma madre, y en realidad no heredamos exactamente lo mismo de uno o de otro. A lo mejor quizás haya un hijo que se parezca, perdón, a un tío, hay otro que se parezca a un, qué sé yo, a un bisabuelo. Es decir, está todo tan repartido de tal manera que ahí es donde aparece esto que tiene que ver con lo que nosotros heredamos, ¿no? Creo que, bueno, Jorge también estuvo presente, hablamos acerca del color de la piel, a lo mejor quizás muchas veces también esto de, creo que para mí en lo personal pensaba en mi propia historia familiar, creo que tiene mucho que ver con la parte emocional, pero yo el ejemplo que tengo son todos personas muy resilientes, es decir, esto implica que, bueno, ante cualquier adversidad o algo, la resiliencia por sobre todas las cosas. Y siento que, bueno, es lo que yo heredé y digo, bueno, lo que me hace fuerte en este sentido, ¿no? De decir, bueno, qué bueno porque podemos pasar por diferentes situaciones, diferentes complicaciones, pero esto de la resiliencia nos permite decir, bueno, nos está pasando esto, pero nos animamos y damos un paso adelante y avanzamos, ¿no? Creo que para eso también sirve esto que tiene que ver con nuestra historia familiar, ¿no? Y ahí aparece también lo transgeneracional, es decir, lo que nosotros cargamos, que a veces pensamos que es nuestro, pero resulta que si comenzamos a escuchar y a prestar atención, heredamos de muchos otros y es como traer una mochilita bastante pesada y cargada y que muchas veces no es nuestro, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con todo lo que traemos. Y entiendo que este tema que usted enseñó, hermano Arturo, lo que venimos viendo es simplemente para sanar nuestro árbol, ¿no? Necesitamos, y algo que aprendí, digo, el Elder Bednar es el que dice, ¿no? ¿Cómo sanamos nuestro árbol siendo nosotros los eslabones fuertes? Es decir, bueno, esto es mío, esto lo heredé, esto hay que modificar, esto hay que cambiar, esto me sirve, lo tomo, por eso traigo esto de la resiliencia, ¿no? Es algo que yo no cambiaría en mi propia historia familiar. Lo traigo conmigo porque está bueno ser resiliente. Pero a lo mejor quizás, qué sé yo, si hay otras cosas heredadas, bueno, hay que sacarlas si no ayudan a que uno pueda avanzar, ¿no? Gracias, hermana. Y sí, efectivamente, me gustó mucho eso de la mochila cargando. Sí, porque la gran mayoría de nosotros nos caracterizamos por traer a cuestas cosas que nuestros ancestros dejaron en nosotros, pero la historia familiar nos sirve para poder dejar atrás eso que no nos está permitiendo ser íntegros con nosotros mismos. Entonces, tenemos que ser valientes y dejarlo atrás. Y quiero decirles, ahorita que la hermana estaba hablando, me recordé que en actividades de historia familiar, hay una actividad y se acaba de tener una clase, la actividad se llama Compara una cara.
Es una actividad maravillosa, hermanos. Yo la hice hace como 4 años, tengo un video chiquito por ahí. Y entonces, fíjense, yo he comentado que no tuve la fortuna de conocer a mi papá, que solamente tengo de él una fotografía. Y entonces, al hacer la actividad de comparar una cara, descubrí que mi parecido con mi papá físicamente es del 76%. Y yo dije, caray, no estaba equivocada entonces la persona que me dijo, conozco a tu padre porque me dijo, porque tú eres exactamente como él es. Y la persona esta que me dijo en una constelación familiar, conozco a tu padre, pues no, obviamente no, nunca vio a mi padre, pero me vio a mí, ¿sí? Entonces, cuando yo descubrí este parecido, al hacer la actividad de comparar una cara con mi papá, dije, ah, caray, ¿cuánta razón tenía Angélica? Así que hermanos, yo les invito, si no han hecho la actividad de comparar una cara, háganla, se van a sorprender, solamente necesitan fotografías. Perdón, hermana Islalme y luego la hermana Conchis, por favor, creo. Gracias, hermano. Es que estoy totalmente sorprendida con esto que usted está enseñando, porque, o sea, le cuento rapidito, aunque son años y años que ha venido pasando una situación bien particular en mi familia. Pues resulta que es que yo soy de un parto gemelar, pero mi hermano murió al nacer. Y bueno, yo toda la vida estuve como que arrastrando con eso porque mi mamá siempre, ay, que tu hermano, ay, que sí, que murió, que... Bueno, siempre eso. Y yo como que, ¿qué culpa yo? Pero siempre ellos me contaron eso, ¿no? Pero luego, más adelante, estando yo niña, yo me di cuenta que un tío mío tuvo también un parto gemelar, también muriendo una de las niñas. Y ya me puse como, ¿qué pasa aquí? Y me puse a como averiguar la historia familiar y resulta que mi abuela tuvo, 15 partos, donde debían de haber 5 gemelares. O sea, tenían que haber 20, 10 y 5 gemelares, 20 hijos, pero no hay 20, hay 15. O sea, de los 5 partos, en cada parto se le murió uno. Aparte de que ella misma también es de parto gemelar y también murió su hermanito. Tiene todo esto que ver con esto que, o sea, que yo estoy descubriendo hoy, pues todo esto es nuevo, pero yo siempre me estaba trayendo a colación, ¿qué pasará? O sea, de verdad lo que siempre he pensado es como una maldición que yo traigo, o sea, que trae mi familia con todo esto, ¿no? Pero, o sea, lo que estoy entendiendo es que genética, ADN, pasa algo. No, o sea, estoy, pero sorprendida con todo esto que usted está enseñando. Ahora, hermanos, traigo a su mente la frase con la cual empezamos la clase. Lo que eres depende dónde estabas, cuándo. ¿Sí? Nosotros dependemos de lo que fuimos. No solamente nosotros, también nuestros ancestros. Gracias, hermana Isdalme, por compartir su experiencia. Hermana Conchis. Fíjese, hermano, que yo hice la comparación esa de ¿a quién te pareces? Y yo tengo fotos de mi papá. Y me salió que yo me parecía a mi papá en un 90%. Y luego yo busqué ahora sí que entre mis hermanos, los más grandes, los mayores, yo soy la más chica. Y ellos me dicen, es que tú eres tu papá. Y yo le digo, pero no, yo no soy mi papá. Sí, dice tú, tu cara, tus facciones, y tienen mucho de lo que dicen que tenemos nariz de chupón. Y y dice, mira, la nariz es de tu papá, la cara tuya es de tu papá, tu boca, tus ojos,
es de tu papá, dice, toda tú eres tu papá, dice, hasta los caminados que tú tienes, son de tu papá. Y luego yo les pregunto a ellos, digo, pero pues yo no me acuerdo mucho de él, yo no me acuerdo que haya, o sea, que nos compararan así tanto, pero en facciones, en hablar, en caminar, en todo, siempre me han dicho lo mismo. Tú, dice, eres tu papá, eres idéntica a tu papá. Dice él, porque siempre tenemos, no sé si han escuchado que dicen que las vacas, las que tienen un cebú, tienen un bulto atrás, una bola atrás en la espalda. Eso siempre nos han dicho, mira, el mismo cebú de tu papá. Ojiva se les dicen también. Ajá, entonces dice, mira, el mismo cebú de tu papá, los mismos parados de tu papá. Y todo me dicen, o sea, todo me dice, tú toda eres tu papá, no esperes ver más. Y yo, como yo no lo conocí, no lo traté, no lo vi, no conviví, era muy chica cuando él murió. Era muy pequeña cuando él murió. Entonces, ellos siempre me dicen eso. Dice, tú eres tu papá. Y yo hice esa comparación que usted está diciendo. A mí me salió él un 90% que era mi papá, o sea, que me parecía a él. Es muy bonito recordar o ver eso, aunque sean fotos, pero ver esa comparación y saber que te pareces a tu papá. Y dicen que mi papá o mi abuelo era mi papá. Se parecían muchísimo. Dice, tu papá es tu abuelo. Es la misma cara, dice, no esperes ver más. A mi abuelo tampoco no los conocí, pues si no conocía a mi papá, menos a mi abuelo. Pero sí, es muy bonito recordar eso, hermano, es muy bonito comparar, hacer esas comparaciones, es muy bonito. Muchas gracias. Gracias a ti, Conchis. No se escucha, hermano Castillo. Anímense, hermanos, a hacer la actividad de compara una cara. No les lleva mucho tiempo, un par de minutos nada más, y verán la satisfacción. Pues, Exacto. hermanos, no sé si haya algo más, hermana Lupita. Sí, hermano Castillo, yo hice hace años, igual creo hace 2 años, no sé, esa comparación con la cara y yo siempre estaba, o sea, 100% segura de que yo me parecía a la línea paterna. Y cuando yo hice la comparación, mi gran sorpresa fue que salió como un 75% a mi abuelo materno. Y entonces yo dije, pero sí, o sea, yo nunca pensé, o sea, que me iba a salir él. ¿Por qué? Porque pues yo siempre los hacía como la parte, güera, yo soy morena, y entonces él es muy güero, y entonces, pero, pues ya la comparación salió así, yo me quedé sorprendida y a la vez, o sea, me gustó mucho porque me dio como parte de esa identidad que igual necesitaba. Esta clase, hermano Castillo, estuvo maravillosa. Nos enseñó muchas cosas. Tal vez no somos especialistas, no somos psicólogos, y lo que tratamos con esta clase no es de ofrecer en realidad una consulta, por decirlo así, sino como el poder despertar el trabajo en nuestra historia familiar, y al hacerlo nosotros vamos a empezar a abrir un mundo de conocimiento. Entonces, cuando vienen estas clases, como ya hemos trabajado en nuestra historia familiar, inmediatamente vamos a identificar ciertas cosas. Vemos que nosotros somos herederos de nuestros ancestros en muchas cosas, en costumbres, en usos, en la cultura, en comportamiento, en rasgos físicos. Y hablando de comportamientos, también dentro de ello cabe mencionar algunos traumas. En nuestra familia, en algún punto de la historia, siempre lo he dicho, alguien ha vivido algo que pues no ha sido grato. Y entonces, en ese momento, esa persona ha tenido tal vez un miedo terrible, ha tenido una sensación muy que sobresalta todas sus emociones. Y entonces es ahí cuando no, cuando en ese momento no se curó, no se reconoció, no se habló y no cicatrizó, entonces en ese momento es que se tiende a que
ahora sí que pase a generaciones futuras. Cuando iniciamos la clase, yo le pregunté a Mechita, le pregunté porque la clase pasada con hermano Patrick, ella hablaba acerca de un problema que había descubierto en su familia. Este problema pues tenía mucho que ver con cuestiones respiratorias. Hay traumas que son de la familia. En este caso, pues ella hacía mención que ella, como parte de su historia familiar, pues había descubierto que eso era algo familiar que venía de una ancestra. Ahora bien, también hay traumas históricos, traumas, así como hay virtudes históricas. Usted hablaba una del pueblo mexicano, que somos luego muy, muy querendones, muy amistosos y muy de ser compartidos, ¿ok? Y eso pues actualmente lo seguimos teniendo y eso lo tuvieron nuestros antepasados. Incluso cuando vinieron los primeros conquistadores españoles, ¿qué hicimos? Fue ofrecerles pavos, gallinas e incluso hasta muchas como intercambio, algunas mujeres, ¿verdad? Entonces, o sea, esa parte siempre fue nuestra, fue de nuestros ancestros, pero también hay traumas históricos, como por ejemplo en un pueblo de Francia, leía yo en un libro que pues habían vivido la guerra unas personas. Entonces, los descendientes dice que sufrían todavía pesadillas y muchos problemas de faringe y garganta. ¿Y cuándo se curaban estas personas? No cuando iban al médico familiar, porque pues ya habían ido muchas veces, sino se curaban cuando iban a terapia, entendían su historia, entendían su pasado y como decían por ahí, aprendían a que ese dolor no les pertenecía y lo aprendían a dejar en alguna parte. Al dejarlo en donde realmente les correspondía, o como decía Isdalma en cuanto a ese duelo que no vivieron sus antepasados de haber perdido a sus bebés. Entonces, hasta que nosotros hacemos eso, es que quedamos liberados y a partir de ahí podemos decir y empezar a sanar ahora sí que nuestra vida sea mejor para nosotros y para nuestros descendientes. De verdad que se vuelve un cambio impresionante. La verdad es que esta clase, como habíamos comentado, hermano Castillo, cuando habíamos hablado hace días, o sea, es para hablar muchas sesiones. Pero bueno, el tiempo es el tiempo y como dice por ahí, ¿quién? Juan Gabriel, no perdona, ¿verdad? Y pues ya andamos en eso. ¿Qué más quisiéramos tener un poquito más de tiempo? Pues si no hay alguien más, tenemos 2 minutos. Si no hay alguien más, pues ya. O algún cierre, hermano Arturo. Pues yo solamente quiero agradecer, hermanos, el favor de su atención. Tenerme 2 días seguidos, creo que ha sido martirio para ustedes, pero yo en verdad estoy muy, muy agradecido por la oportunidad que me dan de poder participar con ustedes. Y les invito, hermanos, les invito para que hagan la actividad de Compara una cara y también, hermanos, que en la medida de lo posible se animen a poder realizar una prueba de ADN. Van a descubrir cosas muy interesantes. Hermana Lupita, muchísimas gracias por permitirme compartir esta clase y hermanos que estuvieron conectados, muchísimas gracias por tomarte su tiempo. Hasta luego, hermanos. Sí, gracias, hermano Castillo, nuevamente por su clase, por ser un invitado muy especial en la Academia de Principiantes y Nuevos Conversos. Gracias por su preparación y su dedicación. Vamos a finalizar con una oración y se la vamos a pedir a hermana Muchísimas Mailén Rivas, gracias por por la favor. clase. Que el Señor nos bendiga y nos proteja siempre. Que esta Gracias, clase hermano vaya Cristóbal. fructificando para todos vosotros.